señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. De la mayor operación anfibia de todos los tiempos, el desembarco en Normandía, se ha dicho ya casi todo. Sin embargo, la historia nunca se puede dar por cerrada. Y hay muchos aspectos del día D de los que merece la pena tratar al margen de los grandes hechos conocidos de todos. Por ejemplo, la información y la meteorología, que jugaron un papel insospechado en el desenlace de esta historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, el de la información fue un aspecto clave en el que los aliados llevaron gran ventaja sobre los alemanes. Esta ventaja tuvo un particular impacto en el desarrollo de Overlord, el desembarco en Normandía. Los aliados intoxicaron a los servicios de información germanos a través de la acción de distintos espías que trataron de que Berlín creyese que la gigantesca operación tendría lugar en un punto diferente al que estaba planeado. Algo tanto más difícil por cuanto Hitler había intuido certeramente dónde tendría lugar el asalto angloamericano a Europa. Pero los aliados lo consiguieron mediante la acción concertada de estos espías en los que los alemanes confiaban y que les introdujeron a creer que el esperado desembarco se produciría en la zona del Paso de Calais, el camino más recto hacia el corazón del Tercer Reich. Los alemanes tuvieron también sus fuentes de información, pero no supieron aprovecharlas. Cicerón, el nombre en clave de un espía albano-kosovar que trabajaba de ayudante del embajador británico en Ankara, les proporcionó abundante información confidencial sobre los planes aliados y más concretamente de la operación Overlord. Sin embargo, en Berlín desconfiaron de los datos que Cicerón proporcionaba, aunque hasta donde se podía comprobar, todos ellos eran auténticos. Pero las informaciones de Cicerón se habían canalizado a través de la oficina de Ernst Kaltenbrunner de las SS. Esto motivó que el ministro de Exteriores germano, que hasta entonces se había dado por buenas las comunicaciones procedentes de Turquía, las cuestionara por odio a Kaltenbrunner. Un radical nacional socialista que desconfiaba de un conservador como von Papen, embajador de Alemania en Turquía y que era quien remitía los informes de Cicerón. Así dejó de dársele crédito al albanés y los alemanes perdieron su mejor baza para frustrar el desembarco aliado. Pero no solo en cuestión informativa los angloamericanos gozaban de una enorme ventaja, también la tuvieron en el aspecto meteorológico. James Stagg, responsable de la información meteorológica en el Reino Unido, se había ganado la confianza del alto mando conjunto gracias a sus acertadas predicciones. Así, había asegurado a Eisenhower que los últimos días de mayo de ese 1944 disfrutaría de un inusual calor en el sur de Inglaterra, lo que en efecto sucedió. Pero al calor le había seguido el mal tiempo justamente en la semana anterior al desembarco, y los responsables de Overlord estaban inquietos. Los segundos de Stagg disputaban acerca de lo que sucedería. El noruego Petersen, que trabajaba para los británicos, había predicho mal tiempo para los días 4, 5 y 6 de junio, mientras que el norteamericano Crick aseguraba que habría buen tiempo anticiclónico. La perspectiva de los alemanes era semejante. Hasta muchos días más tarde estaban seguros no se darían las condiciones para que una gran flota pudiera cruzar el Canal de la Mancha. Pero Stagg, a partir de los datos que se obtenían en el norte de Escocia, apoyó a Petersen, si bien matizó que entre dos borrascas se habría unas horas de tiempo en calma, entre la noche del 5 y la mañana del 6 de junio. A un angustiado Eisenhower aquello le bastó. Era suficiente con que los buques pudieran hacerse a la mar y las barcazas alcanzar las playas. Los alemanes, cuyo servicio meteorológico era menos preciso al verse privados de la información del Atlántico, donde se generan las borrascas que cruzan Europa Occidental, estaban seguros de que las condiciones continuarían siendo adversas, al menos hasta el día 10 de junio. La noche del 5 de junio, el general Speidel, jefe del Estado Mayor del mariscal Rommel, celebraba una fiesta y el propio Rommel se hallaba en Alemania para el cumpleaños de su esposa. Estaban seguros de que los aliados tardarían aún en asaltar Europa. Don Manuel Pérez Villatoro, muy bienvenido. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí. Don Manuel Pérez Villatoro es coautor de este libro, Lo que nunca te han contado del día D, en el que trata, entre otras muchas cosas, estos aspectos. No solo trata estos aspectos, pero estos sí que vienen tratados en este libro de una manera además muy amena y muy accesible para todo el mundo. Creo que
está redactado y contado de un modo muy interesante. Son aspectos, Manuel, el de la meteorología y el de la información, que también tiene que ver la meteorología con la información, lógicamente son aspectos, digamos, cruciales a la hora de enfocar las operaciones militares, aunque siempre es el aspecto más estrictamente castrense el que se lleva todos los focos, digamos, de la historia. Pero realmente, sin estas informaciones, no podrían darse o se darían de una manera muy diferente. Efectivamente, la verdad es que tanto Pera como yo estábamos de acuerdo en que son dos de los aspectos que se tienden a olvidar más, ¿no?, dentro de la Segunda Guerra Mundial, pero cuán importante no serían cuando, por ejemplo, la meteorología, que es uno de los, yo creo que de los dos, el aspecto que incluso más se ha olvidado, se inició una guerra meteorológica en 1941 entre los aliados y entre los alemanes por llegar a Groenlandia, porque era una ubicación perfecta para poder saber qué clima iba a hacer en el Atlántico Norte y, por lo tanto, organizar los convoys, en el caso de los alemanes, saber dónde podían atacar las manadas de lobos, saber por dónde podía venir un posible desembarco. Es muy importante, aunque es cierto que bueno, yo creo que todos tenemos en la mente la importancia de la meteorología y la importancia del clima en la invasión de la URSS, el general invierno, que se habla ahora, ¿no?, en la que los menos 25 grados, por ejemplo, a los que se llegan en Stalingrado, pues según los autores más pesimistas, causaron unos 750.000 casos de congelación, mataron a cientos de miles de caballos, que era la forma principalmente en la que se mecanizaba, motorizaba por ese momento el ejército alemán, y provocaron múltiples problemas para mover los vehículos alemanes. Y la información es la otra. Bueno, iremos luego con la cuestión meteorológica, pero en cuanto al tema del espionaje fue particularmente importante por algo que hemos dicho en el vídeo, y es que Hitler tuvo la intuición de dónde iba a ser el desembarco. Pensó que era Normandía, que no era Pas-de-Calais, pero la información que los aliados desplegaron desde entonces, al principio sembró dudas y después les indujo a creer que o sea, como poco, digamos, era probable esa operación de paso del cruce de Calais, y hicieron que los alemanes, pues, en fin, ralentizaran mucho el despliegue de sus operaciones. Exactamente, ahí influye sobre todo la figura de alguien tan castizo como yo creo que es Joan Pujol Garbo, que es uno de los espías que consigue convencer a los alemanes de que el desembarco en Normandía se va a llevar a cabo por el Pas du Calais, porque, como bien comenta, es el punto más cercano entre la costa británica y la costa francesa, unos 42 kilómetros. Entre Dover y Calais, claro, es un paso muy estrecho. Todo el mundo pensaría que por ahí viene la invasión, porque Hitler tuvo la intuición contraria y, sin embargo, le indujeron a creer otra cosa, o al menos a dudarlo. Y como bien dices, el caso de Joan Pujol, era un español que recibía el sobrenombre de Garbo y que tiene una historia muy curiosa de cómo él entra en contacto con los británicos para ofrecerse como espía. Exactamente, él después de la Guerra Civil, cuando ve la invasión de Alemania a Francia, se presenta, su mujer concretamente, en enero de 1941, se presenta a la embajada británica y dice que su marido, que es Joan Pujol, quiere espiar para los británicos. Claro, no, le rechazan de plano. Automáticamente él hace lo contrario y dice, pues vámonos a la embajada alemana en España y vamos a ofrecernos para intentar hacer de agente doble. Le dicen que perfecto, pero que se tiene que ir a Gran Bretaña. O sea, que ya ofreciéndose a los ingleses, a los británicos, como espía alemán, claro, ya es otra cosa. Claro, no, efectivamente, o sea, ya si se ofrece a los servicios secretos alemanes, los alemanes le dan el ok, puede ofrecerse de agente doble a los británicos. Y es curioso porque incluso no le dejan entrar en Gran Bretaña y él organiza toda la información que envía a los alemanes en esos primeros años, la envía desde Portugal y la envía con guías informativas que obtiene de Gran Bretaña, bibliotecas. Él no pisó en la vida Gran Bretaña en esa época, en esa primera parte, y toda la información que entregó a los alemanes la entregó a partir de eso. Luego un día, pues, los servicios, el MI5, los servicios secretos británicos, dicen quién está mandando esta información, se entrevistan con él y es cuando les dice, pues quiero espiar para vosotros, quiero ser agente doble. Hay otro caso también muy interesante, muy importante, que es el de Popov, que también es un espía que tiene por lo menos la importancia o una importancia semejante a la de Pujol. Exactamente. Yo creo que es uno de los grandes olvidados, es una pena. Exacto, sí. Uno de los grandes olvidados de la Segunda Guerra Mundial y es en el que se basa, entre otros, Ian Fleming para la figura de James Bond. La verdad es que es curioso porque es un playboy, es un hombre al que le encantan las fiestas, la buena vida. Caros, la buena vida de espía. Sí. La imagen que todos tenemos en la mente de lo que es un espía. Y él es cierto que también se dedica a desinformar a los alemanes para que se crean que es en el Pas du Calais, pero sobre todo influye en lo que se llama una serie de operaciones para que se crea que los desembarcos se van a hacer en Noruega o Dinamarca. Hay una
hay unos cuantos espías más, 2 o 3 espías que tienen una cierta importancia también, y todos tratan de que los alemanes lleguen a la misma conclusión, de que el desembarco no va a ser en Normandía. Espías en los cuales los alemanes confían porque creen que son suyos, en realidad son dobles espías. Exacto, y además es muy curioso la forma en la que consiguen que confíen en ellos, que es una técnica que se denomina la del pienso para apoyo. Pienso para apoyo, sí. Que es muy, muy llamativo el nombre y consiste en dar pequeñas píldoras de información que sean verídicas a los alemanes, movimientos de tropas aliadas, una llegada de un general importante a un determinado punto, información con la que no pueden hacer nada, pero que se puede contrastar de forma fácil y hace que crean en ellos. ¿Para qué? Para que en un momento determinado, cuando estos dobles agentes envíen una información falsa sobre, por ejemplo, el lugar en el que va a ser el desembarco, en ese momento los alemanes también se lo crean. Y funciona. Funciona y les va estupendamente, tanto en Fortaleza Norte como Fortaleza Sur, que son las 2 operaciones para hacer creer que el desembarco se va a llevar a cabo por Noruega y Dinamarca en el caso primero y en el caso segundo en el Pas-du-Calais. Les va perfecto. Además es que son unos mensajes sumamente curiosos porque, por ejemplo, pues para la invasión del norte, como hace más frío, se dedican a enviar estos espías supuestos mensajes en los que las tropas critican que no les gusta la ropa de invierno que han recibido, que están haciendo entrenamientos con raquetas de nieve. O sea, son pequeñas píldoras de información para ir intoxicando. En términos generales, la información aliada era muy superior a la información alemana. No solamente por la cantidad y por la calidad de información de la que disponían, que por supuesto que sí, que era fundamental, por toda la cuestión del código Enigma que habían desentrañado los aliados y por tanto conocían una gran parte de las intenciones alemanas, sino también da la impresión un poco de que los alemanes eran excesivamente crédulos. Los alemanes, la verdad es que es la impresión que da una vez que se ve todos los agentes dobles y la información que reciben de esos agentes dobles, porque incluso hablamos antes de Joan Pujol, Garbo, los británicos cuando se entrevistan con Pujol dicen ¿cómo creen los alemanes la información que les estás enviando si se nota que es mentira? En ese sentido sí que es cierto que pecan de crédulos y por un lado pecan de crédulos, pero por otro lado cuando tienen a Cicerón que ofrece una información veraz y de primera mano a través de microfilms no se la creen, de hecho le dan dinero falso porque creen que la información es tan poco válida que bueno. Bueno, es que lo de Cicerón es verdaderamente increíble, es una historia increíble. Efectivamente, los alemanes se creen información que los aliados desechaban porque era de una ingenuidad casi amateur, absolutamente. Sin embargo, los alemanes le daban crédito y, en cambio, cuando se produce el caso de Cicerón, desechan la utilidad de esa información básicamente por celos entre las distintas agencias de información, en fin, del Estado alemán o del partido nazi, que están en una guerra casi permanente y eso es lo que les impide aprovechar la información. La información de Cicerón podía haber sido tan determinante como la información de los aliados, en el sentido de que, de haberle hecho caso, se podía haber frustrado el desembarco en Normandía. En efecto, o sea, la información de Cicerón es determinante. De hecho, entrega microfilms con documentos en las que están las transcripciones de la conferencia de Teherán, en la que ya se empieza a hablar de la operación Overlord y por dónde se va a abrir ese segundo frente que piden los soviéticos. Hay que decir que era ayudante del embajador británico en Ankara, es que es importantísimo. Exactamente, porque es precisamente en la zona donde se hacen todas estas conferencias para determinar dónde se va a llevar a cabo la operación. Y es curioso cómo precisamente por esa lucha interna que existe, que se ve en otros ámbitos, la verdad, del partido y en la misma guerra, por ejemplo, entre la Luftwaffe y la Wehrmacht, más entre grupos más ideologizados y menos ideologizados que creen ellos, o más seguidores o menos seguidores del partido, se frustra esa posibilidad de saber que se iba a llevar a cabo el desembarco en las playas de Normandía. Ellos creyeron que la información de Cicerón era falsa y en consecuencia le pagaron también con libras falsas. Exactamente, Cicerón en el momento, yo creo que es un caso muy simpático, que en el momento en el que Cicerón sabe que le están siguiendo espías aliados y tiene que huir de la embajada en Ankara, en el momento en el que intenta pagar con el dinero que le han entregado los alemanes, se encuentra con que es dinero falso. Luego él reclamó, años después reclamó al gobierno de la República Federal de Alemania que le pagaran lo que se le debía, digamos. El gobierno de Alemania Occidental no quiso saber nada del asunto. No, la verdad es que es curioso y llamativo, principalmente porque tenía la llave. Y es que podría haber determinado dónde estaba, sobre todo yo creo, la ubicación de las dos míticas divisiones Panzer que estaban en Pas-du-Calais y que podían haber frenado, por lo menos, el avance aliado en Normandía.
Bueno, yo no tengo muy claro que en caso de que los alemanes hubieran tenido esa información pudieran haber hecho demasiado, entre otras cosas porque la superioridad aérea aliada seguramente hubiera impedido, como de hecho así sucedió, el avance de las divisiones, el desenvolvimiento mismo de las divisiones Panzer de día. Y no olvidemos que en esta época del año justo es cuando la noche es más corta, es decir, que todo conspiraba un poco contra los alemanes. Y hablando de la meteorología y hablando del tiempo, precisamente, también fue un asunto verdaderamente y crucial, importantísimo. Tenemos el caso de James Stagg, ¿no?, que era casi el meteorólogo más reputado del Reino Unido y al cual dirigió en gran parte la flota con sus informaciones, que fue muy considerado por Eisenhower. La verdad es que Stagg es uno de los personajes también que ha caído en el olvido. Vivos le da un poquito de juego en su libro sobre el desembarco de Normandía, y lo cierto es que es bastante joven para la época, pero no era un don nadie. Estamos hablando de que a los 24 años ya tiene su primer cargo de importancia en los servicios meteorológicos de Gran Bretaña, y que Eisenhower le pone a prueba. O sea, Eisenhower en el momento, sobre todo durante abril, mayo, le obliga todos los lunes a entregarle el tiempo que va a hacer durante los 3 siguientes días, y él mismo en persona dice, pues es correcto o no es correcto, para saber si puede fiarse de él o no. Al final es el que tiene la llave para saber en qué día se lleva a cabo el desembarco. Es el que el día consigue que se retrasen las operaciones porque va a hacer mal tiempo, que estaba planeado en un principio para el día 5, y es el que le dice, como hemos visto, que hay una ventana de tiempo entre la noche del 5 y el día 6 para llevar a cabo el desembarco. Ser un experto en meteorología en un país como Gran Bretaña, cuya afición nacional es hablar del tiempo, tiene su mérito. Y Eisenhower supo captarlo, además, que era un meteorólogo extraordinario. Lógicamente, el estado de la mar y el estado de la atmósfera, del aire, para una operación aeronaval, parece de perogrullo, era esencial conocer qué es lo que iba a suceder. Él determinó que iba a haber un tiempo de borrascas, efectivamente, pero que entre dos borrascas, en la madrugada y mañana del 5 al 6 de junio, habría un lapso de tiempo estable. Y efectivamente así sucedió. En efecto, además es que, y de hecho él sufre mucho para poder llegar a esa conclusión, y para saber si entre el 5 y el 6, él cuenta en sus memorias que lo pasó muy mal, que en esos días sabía que la responsabilidad caía sobre él, y sobre todo es que se le dieron 3 premisas clave: que no podía llover, no podía llover ni hacer viento, un excesivo viento, para que la marea no llevara a pique las lanchas, que hubiera luna llena para que las tropas aerotransportadas pudieran ver tras las líneas enemigas a dónde atacaban, para poder asegurar puentes, destruir artillería enemiga, y que tampoco podía haber niebla para que tanto los bombarderos como la artillería naval pudieran enfrentarse a las defensas y facilitar un poquito esa invasión a través de las playas. ¿Qué sucede? Que Stagg dice que pues si tiene que esperar, que le esperen 100 o 150 años a que se den todas esas claves. Claro. Bueno, había una lucha ahí entre Stagg, Petersen y Crick, entre los tres un poco para ver, en fin, quién se hacía con el mando, digamos, de la meteorología, pero sí que cada uno daba una predicción diferente. O sea que fiarse de uno o de otro era enormemente arriesgado. Eisenhower lo pasó tan mal con ese asunto que elevó su consumo de tabaco hasta 4 cajetillas diarias, casi el doble de lo que habitualmente fumaba, que fumaba mucho, como 2,5 o algo así al día. Y bueno, fumaba 4 al día, llegó a fumar del nerviosismo que se apoderó de él. No solo eso, sino que además del tabaco, decía su chofer personal que devoraba una cafetera mínimo de café al día para poder mantenerse despierto. Sí, hay una lucha interna bastante llamativa. Son también 3 formas de ver la meteorología, porque Crick, por un lado, es partidario de que se pueden hacer previsiones a larga distancia en base a la atmósfera y a las características que puedan obtener, a la información que se puedan obtener. Petersen es partidario de que se puede hacer también en base a la historia climatológica de un lugar, y Stagg es el más conservador en ese sentido. Él, de hecho, en una de las últimas reuniones, a los primeros días de junio, Eisenhower ya se plantea y le dice, pero dime qué tiempo va a hacer, y él a 4 días vista, y él le dice, es que si te digo a 4 días vista el tiempo que va a hacer, no sería tu asesor, estaría conjeturando y no estaría haciendo bien mi trabajo. Bueno, hoy sabemos, lógicamente, por eso es historia, el desenlace de la operación, pero en aquel momento el riesgo era grande, sobre todo por esa cuestión. Bueno, primero porque no sabías lo que te ibas a encontrar al otro lado del desembarco, evidentemente. Luego porque había mucha dificultad para llevar aquella inmensa flota aérea y naval al otro lado del Canal de la Mancha, al otro lado del Estrecho. El nerviosismo se apoderó, como digo, del alto mando durante un tiempo. Hasta tal punto de que Eisenhower redactó una nota que se conserva, una nota que habría de darse a la prensa la noche del día 6 de junio para el caso de que esto hubiera fracasado, el desembarco hubiera fracasado, una nota en la cual él se hacía responsable de las decisiones tomadas y del fracaso de la operación. Es decir, que no fueron ni muchísimo menos con una absoluta seguridad ni nada parecido al desembarco.
En efecto, es que a día de hoy parece que el desembarco estaba destinado a funcionar, pero lo cierto es que en ese momento no se planteaba. De hecho, los oficiales de las unidades aerotransportadas, cada uno varía, pero dice que puede haber entre un 50 y un 80% de bajas, se lo dicen a sus propias tropas. Y eso en el caso de que enlacen con ellos las unidades que vienen desde la playa. Y en el caso de Eisenhower, él sabe que tiene esa responsabilidad, hace esta nota. Es una nota en la que explica, la lleva, de hecho, en su uniforme el día que despide a los primeros paracaidistas que van hacia Normandía, y en ella pues se hace responsable de todo. Dice que la decisión última ha sido suya, que todos los soldados han combatido como héroes y que se ha tomado esta decisión en base a toda la información que le ha llegado. Pero ¿cómo estaría de nervioso que la fechó el 5 de julio, cuando debería haber sido o el 5 de junio o el 6 de junio en todo caso? Sí, es revelador, desde luego. Don Manuel Pérez de Villatoro, muchísimas gracias. Esto lo cuenta él junto a Pere Cardona, que son los dos autores del libro Lo que nunca te han contado del día D. Esto lo cuenta, como digo, en este libro. Esto y muchas más cosas de una manera, como digo, enormemente amena. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Esperamos contar con usted para tratar otros temas que también aparecen en este libro. Estaré encantadísimo. Muchísimas gracias a vosotros. Y muchísimas gracias también a todos ustedes por estar ahí cada día y hasta el próximo programa, si Dios quiere.